Bienvenidos a su programa Las Personas, este espacio donde buscamos entrevistar a fondo aquellos personajes que representan a la sociedad sonorense, que son íconos, que son personajes a seguir, que tienen historias muy inspiradoras de esfuerzo. El día de hoy estoy muy contento porque no solamente tenemos a un comunicador de gran presencia, de gran prestigio, de gran reconocimiento, sino además de una calidad humana y de amigo impresionante. Me refiero a Hilario Olea. Bienvenido, Hilario, muchas gracias por aceptar. No, Marcos, al contrario, gracias y qué gusto, ¿no? Estar aquí. Me tocó el inicio del proyecto, sí, verlo cuajado y bueno, y en el despegue, que es lo ahí más andamos, echándole ganas. Hilario, todo el mundo te conoce. No, hombre. No todo el mundo te conoce. Te conocen los amigos y hasta los enemigos. Y los cobradores. Y los cobradores también. Peor. Pero quisiéramos un poco regresarnos, platicar un poco de la historia personal de Hilario. ¿Dónde viene Hilario la persona, el ser humano? ¿De qué familia? ¿Cuáles fueron tus primeros años? Mira, pues yo, como saben, nací en Villeceris, o sea, nací en la casa de mi abuela. Todavía tuve esa fortuna, ¿no?, de nacer en casa de mi abuela y en Villeceris. O sea, además eres muy orgulloso, dices, siempre defiendes a Villeceris, ¿no? Y ahí vivo, y ojalá Dios me permita que de ahí salir para arriba, como dicen, ¿no? Como, no sé si para el cielo, como Juan Navarrete, o para abajo, pero no. De ahí salir, salir de Villeceris, obviamente nací en el 53, era pueblo, Estaba separado de Hermosillo, ¿no? Separado de Hermosillo. Todos nos conocíamos, a la fecha, pues la mayoría del casco viejo de Villeceris nos seguimos conociendo. Todavía presumimos ahí que muchos, con el simple hecho de llegar a una de las coyotas y preguntar, oye, ¿dónde vive fulano?, te dan la referencia, ¿no? Todavía, pues yo tuve una infancia muy feliz, ¿no? O sea, no sé, Se te nota. Sí, feliz de, pues todo lo que podía de aspirar un chamaco, ¿no? A los 8 años, mi padre rentó una granjita que estaba enfrente de donde está el tianguis ahora, del Palo Verde. Entonces, imagínate, crecí en caballos. Incluso, pues para mí, el peor castigo que me daba mi mamá cuando estaba en la escuela era no le den el caballo a Hilario, ¿no? O sea, no, quítenle el caballo. Y ajá. Cristina, una muchacha que ayudaba ahí, no le podía hacer que me diera... no podía, era mi peor castigo. Es como quitarle el celular ahorita a un joven. Ándale, quitarle la tablet. Hubo un tiempo en el 60 ¿qué sería? 62, por allá, cuando la huelga del magisterio de las escuelas estatales, yo estaba en Uruchurtu, pues cerró por la huelga y las federalizadas tenían clase, había uno en el Palo Verde. Entonces me inscribieron en el Palo Verde, pero me dije, no, ¿cómo voy a ir? Llévate el caballo. Entonces, llévate el Porsche. Llévate el caballo. Oiga, llévate el carro. Y pues encantado de la vida. Estuve yendo a caballo a la escuela en un tiempo que era... Entonces... ¿Y todos los demás iban también en caballo? No, pues la gente del Palo Verde. Sí, no, pues los que venían de afuera. Yo era el que llegaba a caballo. Es el rico. El rico, los sendados. Exacto, qué padre. Y no, imagínate, en ese tiempo, a los 8 años me amaneció el primer rifle 22. Tenía 8 años cuando empecé a cazar. Entonces, no, pues, fue una infancia fabulosa la que me dieron mis padres. Y todo ligado al campo, a la naturaleza, que ahorita es muy difícil explicarle a nuestros hijos, ¿no? Ese tema, ¿no? No lo entienden, ¿cómo? Son urbanos el 100%. Y pues imagínate crecer en eso, yo desde entonces era con mucha curiosidad. Yo no sabía por qué esa curiosidad. Yo desarmaba cosas, pero no con espíritu científico, como otros que lo armaban. Yo armaba y lo desarmaba, ya quedaba desarmado porque no sabía cómo volverlo a armar. Pero tenía esa cosquillita. Entonces me alentaron mucho eso, ¿no? Me regaló un microscopio, o sea, de tal suerte de que a los 6 años mi padre leía mucho, me pasó el gusto por la lectura, entonces de que hubiera libros en la casa siempre hubo libros. Por parte de mi abuelo, pues ni se diga, ¿no? También había
revistas, la famosa, el Siempre y la revista Siempre y el periódico Excelsior, nunca faltaban en la casa de mi abuelo. Don Hilario Lea, que llegó a ser alcalde de aquí en un par de ocasiones. Entonces, y de ahí empiezo en el desarrollo, ¿no? Todavía la secundaria fue normal. En prepa ya vino el desgreñe, ¿no? Ahí me involucré en los movimientos estudiantiles. Años muy intensos, ¿no? Sí, de ¿no? mucho movimiento, ¿no? Me involucré en los movimientos estudiantiles ahí en la Universidad de Sonora. Yo creo que quien no vivió los movimientos estudiantiles, oye, debes de vivirlo como estudiante, claro. ¿no? Lo que creas, creerlo con convicción, ¿no? O sea, y pues lo viví intensamente también. Entro a leyes. Y ¿Y eso por qué? bueno, fíjate que pasó una cosa muy curiosa. Yo, como era un poquito así medio atrabancado, ¿En serio? cualquier cosa, quedé viendo algunas materias, Ajá. entonces pierdo un año. Entonces mi generación de prepa, Ajá. la mayoría de mis amigos entran a la escuela de agricultura. Ah, Entraron mucho a la escuela de agricultura. era muy importante en ese Y yo tiempo. entro a leyes. Y cuando ando en leyes, para inscribirme al segundo año, me topo con un grupo de amigos que jugamos básquetbol. Y increíble, ¿no? Y en un volado me voy a leyes. Le dije, véngase conmigo a leyes. No, me dijo, vente con nosotros a agricultura. Un volado, y perdí el volado, me voy a agricultura. Saliste de leyes y te vas a agricultura. Agricultura. En esa vez me pelaron 2 veces. Primero la pelada normal. Eso mucha gente no lo conoce, No. pero era parte de las rutinas, ¿no? De la los, rutina, sí, las novatadas. la novatada, ¿no? Y luego les ponían hasta miel y un montón de cosas, o sea, les La primera ponían pelada plumas. fue y- normal. Ajá. Pero la segunda ya pelón, me dijeron, te pelaste solo. No, me agarró la generación. Ajá. Y como yo me llevaba medio pesado con la gente, pues me agarraron. Y Bolas. eso, ¿no? Me bicharon, me dejaron en truzas, me cortaron la parte de atrás de la truza, me pusieron zacate. Ya cambié a pasear. Y lo tenías que hacer porque si no te iba peor, ¿no? Iba peor. Estando en la agricultura, pues en ese afán de ¿cómo te diré? En el relajo, ¿no? De alguna manera, algunos amigos se fueron a Ciudad Juárez, me invitan, la afán de aventura, vámonos a seguir estudiando Ciudad Juárez. Yo creo que es la etapa donde sí estudio, ¿no? Jugaba fútbol americano, tenía buenas calificaciones, me iban a becar. Ya para entonces, te digo, me gustaba mucho escribir, pero sin sistema, sin nada, escribir articulitos para una revista. Incluso Pancho Rodríguez es el que me da la primera oportunidad. Tenía una revista que se llamaba Triángulo. Y en unas vacaciones, que otra cosa que la gente no lo va a creer, yo era maestro de física y de matemáticas ¿Dónde? en el Central de Comercio. Después de que egresaste. No termino. ¿En paralelo? Venía a arreglar papeles y todo eso. Y me puse a dar clases pues, para... Sí, Y trabajé en una granja de pollos, encargado de una granja de gallinas ponedoras. Ajá. Y pues una de esas, voy al Sonorense, invitación de... Yo nomás con el afán Perdón, en el triángulo, ¿sobre qué escribías? términos generales. Lo que sea, de lo los que sea. temas que se platicaban en ese momento. Sí, pues está hablando de 20 años, tenía 20 años. Y voy al Sonorense. Al entrar a la redacción del Sonorense, yo les digo, fue amor a primera vista, ¿no? Esta es lo mío. Fíjate que hay quienes dicen que de pronto vamos teniendo eventos en la vida que no parecen conectados, hasta que llega un momento en que todos se conectan. Todo. Si hubiera sido un estudiante normal, no hubiera llegado nunca, yo creo que a lo mejor, o quién sabe si hubiera llegado a una redacción, por el relajo que traía de todo, la misma inquietud. Llego, descubro ahí, y ahora sí, casi dejé todo, ¿no? Porque me toca la etapa en el ¿Te periodismo. impactó? ¿Te pegó? Me impactó. ¿Qué fue lo que te...? Todo. Y sobre todo el periodismo. El periodismo lo que tiene de maravilloso es que ningún día es igual a otro. No hay la rutina, ¿no? De que volver a hacer lo mismo, tener que decir, oye, voy a entrar a las 8, voy a salir a las 12, o sea, llegas en la mañana, no sabes qué va a suceder ese día. Pero sobre todo, cuando tú eres el periodista, también construye la realidad, ¿no?
o sea, hacer labor social. La desarma. Sí, o sea, vas, o sea, te enfrentas a los poderes, o sea, tenía todo, ¿no? Tenía absolutamente todo. Y eran también tiempos muy intensos en el periodismo. Muy intenso. O sea, políticamente, periodísticamente. Y en ese tiempo estaba de director Enguerrando Tapia. Sí, entonces competía durísimo contra el Imparcial. Era cuando el Sonorense y el Imparcial estuvieron a la par. Entonces la competencia era... Y ahí empieza... tuve toda la etapa de aprendizaje que se ha perdido ahorita, la etapa del aprendiz. Yo llego, según yo, con buenas credenciales, pues todavía estaba estudiando universidad. Maestro de física. Pero además, con cierto nivel de cultura, más o menos presumido. Entonces llego y me presento ahí con pues para pedir la oportunidad ahí con el subdirector. Y Pancho Hernández, que a la postre sería mi maestro, ¿no? Mi mentor. Y mi primera tarea como periodista, llego ahí, yo, la clásica, ¿no? Queriéndote comer todo. Y me dice, ¿modo que quieres ser periodista? Sí. Me dice, estás muy fregón, ¿no? Pruébame. Todavía retándolo. Pruébame. Bueno, me dice. Entonces, lo primero que tienes que hacer, yo dije, me van a mandar a cubrir alguna guerra, no sé, algo. Sí. Ni modo, enviado de guerra. Se mete la mano a la bolsa y me dice, tráeme una soda. Es la primera prueba. La primera tarea es tráeme una soda, ¿no? Y a los cables, de los cables a la policíaca, de la policíaca a deportes, para aprender también a editar. Y ya después de ese que pasas un año y medio, ya pasabas a información general, ya cuando te probabas como reportero, tu redacción, tu sentido de la noticia, saber cómo... Ahorita vamos a profundizar sobre eso. Estamos hablando con Hilario Olea, toda una institución en el periodismo y una persona muy inquieta desde chiquito. Los esperamos, por favor, continúen con nosotros. Estamos aquí en Las Personas y estamos hablando con Hilario Olea, una institución en los medios de comunicación en Sonora. Ya nos platicó esta vida tan intensa que vivió, tan inquietante, de tantas diferentes puertas, pero hasta que le llegó el amor a primera vista y lo tocó el tema del periodismo. Has cubierto, tuviste que cubrir en tu primera etapa todas las tareas, ¿no? Todas. Cosa que ahora no, pues no, ahora lamentablemente... Brinca por arriba, ¿no? Empieza desde arriba, y por eso empieza a haber muchas fallas, ¿no? Que los mismos muchachos deberían ellos imponerse el aprender, ¿no? Pegársela al reportero, esperar para entenderle a Es que empieza como un oficio y se convierte en un arte, ¿no? El periodismo. Pero qué valioso el tener esa gente que te tutorea, que te invita, que te dice, yo te voy a llevar. O sea, más allá de tener a alguien que les ayude a decir, veo un talento que tengo que desarrollar, ¿no? ¿Qué maestros has tenido? De periodismo, pues Enguerrando Tapia. Mi maestro directo, sí, el que me enseñó todo, fue Pancho Hernández. Era subdirector, un tipo que sabía todo sobre periodismo y también tenía una cultura y se la había de todas. Enguerrando el tema político, el reportero, ¿no? Enguerrando era el reportero. Él te daba la muestra, pues entonces si tu jefe es el mejor reportero del Estado, sí, y de lo mejor del país, pues tú tienes que tratar de imitar. Recuerdo su columna era una plana. Era una plana completa todos los días, los 365 días. Y eran adictivos, ¿no? Porque traía mucha información muy valiosa para todos. O sea, quien no leía esa plana estaba fuera, ¿no? Enguerrando llega en su momento a ser el periodista más poderoso de Sonora. Lo que nunca se había visto, que un candidato, López Portillo, como candidato, pasa a visitarlo a su oficina, siendo candidato de presidente de la República. Y siendo el PRI tan poderoso en esos tiempos, invencible. Y luego Luis Echeverría, como presidente, lo visita en su oficina. Y con el que ahí hay un par de anécdotas. Enguerrando le regalaron tenía una ametralladora, una ametralladora tenía y cuando va a llegar, antes que llegue al Estado Mayor Presidencial con López Portillo, le digo, oye, Enguerrando, ¿no vas a bajar eso? No, dijo, no hay problema, son amigos. Y se queda aquella, muy bonita, porque van niqueladas, la tengo muy presente. Ahorita sería muy preocupante tenerla. Sí. Entonces llega, lo recibe ahí al candidato, y le dice, oye, Enguerrando, qué bonita ametralladora,
y enguerrando, es de usted, señor presidente. Más tardó en decir que ya la estaba bajando el Estado Mayor, ¿no? Nadie se había dado cuenta. Y luego, en la segunda visita de Echeverría, le habían regalado una escopeta también niquelada. La tenía también. Le dije, oye, no, ese con Echeverría no hay problema, es amigo. Exactamente lo mismo. Qué bonito escopeta de usted, señor presidente. Y luego me reclama, ¿por qué no la bajaste? Pues sí. Pero fíjate qué valioso que aún en ese momento tan poderosos como eran los políticos, los candidatos, casi presidentes, tenían la humildad de ir a la oficina de un periodista reconocido. No, y buscar su amistad y su consejo, ¿no? Sí. Y eso se ha perdido. Y de ahí paso al Imparcial, ahí con José Alberto Gili. Ahí me entero de que el papá de él, don Pepe Gili, y mi abuelo habían sido amigos. Entonces, en el Imparcial, igual, o sea, otra experiencia. Me tocó hacer alguna serie de reportajes, que era lo que más me gustaba. Y de ahí, pues, del Imparcial, me voy un rato al sector privado porque quería conocer, porque yo siempre tenía le dije al señor Gili, que me dice, ¿cuál es tu aspiración? Dirigir mi propio medio. O sea, esa es mi aspiración. Y ando el Imparcial, creamos un semanario que se llama Correo del Río, que se distribuía en la zona del río Sonora, y donde pues descubrirle la mercadotecnia. Curiosamente ahí lo que más vendían eran las esquelas y las fotos de sociales. Claro. Entonces, claro, no había televisión, la radio era limitada. Y en aquel tiempo en la clásica te condicionaban, yo no pude estudiar ya comunicación porque te condicionaba que el reportero de primera línea no debía tener ni otro medio, ni debería estar estudiando, ¿no? Tiempo completo. Tiempo completo. Entonces, de ahí salgo, me voy un rato con el Grupo Castellanos, de ahí regresamos para fundar Primera Plana, ¿no? Y nos toca fundar el semanario Primera Plana. Fundador junto de Primera Plana. Yo soy el primer director, es periódico diario, el primer tiro sale a las 2 de la tarde, o sea, duramos toda la noche queriéndolo sacar, hasta las 2 de la tarde, pero salió. Y ahí estuvimos, primer enfrentamiento, porque pues andas con la idea de hacer un periodismo independiente, crítico, y bueno, nos enfrentamos, chocamos con Félix Valdés, ¿no? Al estilo, ¿no? Te empiezan a presionar a tus clientes, empiezan a asustar a la gente, y pues cerramos Primera Plana como diario, a los meses se reabre como semanario, ¿no? Entonces, de ahí me brinco, Nacho Miranda me da la oportunidad de crear el sistema de noticias de Uniradio, y ahí paso después, en ese que andaba, me ofrecen la dirección general de La Voz del Norte en Nogales, y de ahí ya me regreso porque Nogales, pues no, la frontera no se me da, ¿no? O sea, necesitas haber nacido en frontera, y de ahí tengo la oportunidad y conozco a Víctor Mendoza, después de darle un columnazo me manda a llamar. Cuando Víctor estaba en el gobierno del Estado. Estaba en la campaña de Beltrón, de ahí de la amistad. Y después se me invita a ser gerente de noticias cuando él es director de Telemax. Ajá. Y de ahí, después subdirector de comunicación. Ajá. Y aparece el concepto. Y al terminar, pues, ¿qué hacemos? ¿Haremos algo? Sabíamos de comunicación, sabíamos de noticias. Él había sido, pues, jefe de producción y jefe de cámaras de López Dóriga, de Pedro Ferrí, de Pepe Cárdenas, traía ligas mayores. Y surge el entre todos. Como se darán cuenta por mi voz, pues, cuando se decide quién va a conducir, pues no tenemos para pagar a este, que es el Hilario, tan locos, tan marihuanos, ¿qué les pasa? Bueno, pues me aviento. Pero fíjate qué interesante esta edición. Ustedes tal vez son la primera empresa independiente del periodismo que produce sus propios contenidos y los coloca en otras empresas. En alianza con otras empresas. Exacto, porque normalmente era con la infraestructura de la empresa, ahí vendías tu tiempo. Sí. Ustedes venden productos. Sí, ya de hecho nosotros transmitíamos desde nuestras oficinas, transmitíamos para a la caliente. Y de ahí surge entre todos como concepto de noticias. Después viene la alianza con Megacables, nos vamos a televisión y ese es el momento actual. Periodismo. ¿Y dónde agarra este estilo tan reconocible de Hilario, de esa combinación, de esa agudeza
con esa parte de plantearlo de forma amable, simpática las cosas, porque creo que esa fórmula no la tiene nadie más que tú. Bueno, yo creo que es como... Haces divertido hasta lo más complicado, pues, ¿no? Pues mira, lo que pasa, primeramente, como alguna vez lo dijo Tachabelo, que yo tuve la fortuna le digo, yo tenía dos pasiones, pues que era el periodismo y la investigación, y me estaban pagando por eso encima, entonces me gusta mucho lo que hago y me divierto, y como yo me divierto, pues digo, pues hay que divertir a los demás. Exacto. Y siempre he sido así, pues, de todos los que me conocen saben que era la carrilla. Cuando todavía el bullying no existía, nosotros sí ya hacíamos bullying. Y luego una mezcla muy complementaria con Víctor Mendoza, ¿no? Víctor es más serio, más pausado, ¿no? Y tú le pones ahí, le pones el humor, sí, y lo haces de pronto meterse en lo suyo, él te jala, o sea, creo que la fórmula es muy atractiva. Sí, ¿no? Cuando empezábamos, sobre todo en televisión, que la gente que nos empezaba a ver decía, no, pues es que el muchacho ese es muy serio, diciendo Víctor. Sí. Pero el gordo baquetón es el que más se divierte. Es el que echa a perder todo. Y no, pues siempre digo muchas cosas, de que la política muchos lo toman muy en serio, ¿no? Y yo nunca tomaba en serio. Ya en esos temas ya estabas metido digamos, te fuiste especializado en análisis político. El análisis político ya me gustaba. Teníamos las dos vertientes, ¿no? Todo el tema de comunicación. En la consultoría, pues especializamos en manejo de crisis, que somos los cardiólogos. Aquí no había nada, no se mencionaba, ni sabe qué era eso, ¿no? No sabían lo que es el manejo de crisis. Ustedes totalmente los primeros, ¿no? En eso, y te digo, y pues a mí la televisión, en el afán de innovar, en el afán de aprender sobre todo, o sea, todo, del periodismo escrito, del diarismo, pasar a hacer columnas y luego radio, vámonos al radio para ver cómo se maneja el radio, cómo se hace periodismo en radio. La oportunidad de televisión, vámonos a televisión para aprender, ¿no? Es otra cosa que te caracteriza, que siempre estás abierto, ¿no? A aprender, a innovar, a intentarlo, ¿no? Es que si algo, tú eres prueba de esto, con este concepto tan increíble que es el Foro 4, tienes que innovarte, la comunicación se está innovando cada día, es como la medicina, sí. No puedes usar herramientas del pasado en el presente. Pues. Exacto. Tienes que aprender a utilizarlas, si no te desactualizas. Pero me llama también mucho la atención que no te cuesta, o sea, lo haces en forma natural, y muchos cuestionan, se resisten, dicen, es que eso no es lo mío, no creo, va a ser una moda pasajera. Tú le entras de lleno, ¿no? Eres un tuitero intenso también, estás en redes sociales. Yo siempre parto de la base de, como dicen, aunque parezca lugar común lo que dicen los artistas, tú debes a la gente, pues tú debes a tu público, ¿no? O sea, no es lo que a ti te guste, es lo que la gente necesita, lo que la gente quiere, ¿no? El concepto que tengo de noticias, y que lo desarrollamos también, es muy simple, pues es una información que permite tomar decisiones y genera estado de ánimo. Si no tienes ese concepto, por eso les pongo de ejemplo a los muchachos cuando van empezando, el primer ramalazo de calor que se da cuando al siguiente día la gente no se va a preguntar, oye, ¿qué dijo Peña Nieto? ¿No? ¿Qué dijo Padres? O sea, ¿qué se robaron lo del gobierno? O sea, la gente no pregunta eso, la gente pregunta es, híjole, qué calorón. ¿Dónde podrá darle servicio al aparato de refrigeración? Eso es lo que busca, porque quiere tomar decisiones que realmente le afectan. Pero obviamente dicen, no, oye, ¿cómo vas a manejar una nota de eso? Porque es lo que la gente quiere. Pero como nos gusta ser cronistas de sociales de la política, nos fascina que nos lean muchos caemos en el síndrome de la Lichita Maldonado de la política, ¿no? Nos gustan los sociales, ¿no? Y hablar de los poderosos y darle su piña o darle... Entonces te pierdes en ese sentido, pero realmente lo que buscan, les digo, por ejemplo, viene la primavera, las madres de familia están preocupados por ver cuál va a ser el disfraz que van a ponerle a los chamacos para los festivales. ¿Qué quieren saber? Dime dónde están los disfraces, cuánto cuestan, dónde se ubican. De ahí te montas. ¿Por qué? Porque quieren tomar decisiones. Y es una decisión esa. O sea, no le importa si Peña Nieto fue a Francia. En realidad le interesa lo cotidiano, lo que le afecta Por eso, cuando hicimos un pequeño ejercicio muy simple. Le dije de mercadotecnia,
¿Cómo está el índice de abstencionismo en promedio en Sonora? Un 60% real. ¿Qué significa? Que a ese 60% no le importa la política. Exacto. Y del 40% que queda, el 20% lo llevan a fuerzas a votar. Entonces queda un 20% que a lo mejor le interesa la política. Y de ese 20% están definidos los mercados. Entonces nosotros nos quedamos con el 80% que no le interesa la política y que toma otras decisiones. Y con él hemos trabajado. Y de ahí dice, oye, pues el concepto de que nos vaya bien comercialmente. Exacto. Sin lugar a dudas. Estamos hablando con Hilario Lea, toda una institución, toda una historia en materia de comunicación en Sonora. Vamos a regresar un momento más con ustedes. Estamos de regreso, estamos platicando en Las Personas con Hilario Lea. Hilario, a ti te ha tocado entonces toda la cadena, ¿no?, de la comunicación y todas esas transformaciones que ha ido desde lo escrito al audio. Desde la pintada. Exacto, a la televisión y hoy en la tecnología. ¿Cómo ves a los medios de comunicación en este momento? ¿Cómo lo sientes? Sí, yo creo que lo que a muchos, ¿no?, que a veces nos resistimos. El ejemplo sería cuando pasó del cine mudo al cine hablado, ¿no? Que muchos artistas de muchas empresas dijeron, no va a funcionar el cine hablado. ¿Entiendes? Entonces no se prepararon para el cambio, no se prepararon. Entonces, ¿qué sucedió? Que se fueron como los dinosaurios, se fueron obsoletos y se los fue comiendo, se extinguieron. Entonces, los medios de comunicación ahorita muchos están dando ya el salto, están preparando, nuevas generaciones están contratando y otros se resisten todavía a la realidad. Se aferran, ¿no? Se aferran. Lo hemos coincidido en que la vida del papel ya tiene punto de extinción, va a llegar hasta acá y aquí se va a acabar, ¿no? Por las mismas generaciones que... Pero ¿cómo ves? A mí me llama mucho la atención cómo ha cambiado la relación con el poder económico, el poder político y el poder social. Ha sido una relación tortuosa, pese a que tenemos muchos avances en términos democráticos, formales, leyes, cambios a la Constitución, etcétera, transparencia, pero en el fondo me da la impresión que poco ha cambiado la relación, ¿no? Por lo mismo que te decía ahorita, es que la prensa hispana, la prensa latina, son cronistas del poder, pues haciendo una diferenciación cómo se desarrolla el periodismo sajón, ¿no? Al periodismo latino. El periodismo latino siempre estaba sujeto, lo patrocinaba un grupo político siempre, o de los conservadores, de los liberales, siempre había un grupo político, y como era una crónica del poder, pues a ellos les escribían. De ahí que sea increíble que un solo tiro del Arizona Daily Star, sea el equivalente al tiro de todos los medios impresos de Sonora. O sea, y además a lo mejor nos quedamos cortos, ¿no? El Arizona Daily Star tira 150,000 periódicos diarios. De veras. No se suman en todos los periódicos que se producen en Sonora, revistas, semanarios, todos, no le llegan a un solo tiro del Arizona. ¿Por qué? Porque el Arizona Daily Star lleva eso, lleva el periodismo de la cotidianidad, critica al poder, sí, pero no le hace crónica al poder, ¿no? O sea, lo usa como se hace contrapeso, ¿no? Entonces, es comercialmente independiente. El problema de los medios es que crecimos dentro del gobierno, cronistas del poder, y dependemos del gobierno. Muchos medios, el error que han cometido, se han vuelto presupuestívoros. Exacto, o sea, dependen del presupuesto. Entonces, cuando el presupuesto se lo retiran... Y eso los ha cometido hasta militantes, ¿no? Así es. Y somos un periodismo, por decirlo de alguna manera, ideológico. Siempre nos alineamos a la derecha o a la izquierda, pero allá también en Estados Unidos, pero sin perder su esencia comercial. Exacto. O sea, ¿qué es lo que nos ha dado sobrevivencia a nosotros? De que primero pensamos en lo comercial y después vemos el aspecto político. Así es. Porque además ustedes han vivido, no es la primera crisis que viven con el gobierno estatal actual. Vivido con varios y no ha sido nada fácil. ¿Cómo ha sido toda esa historia? Mira, pues te digo, la primera experiencia con Primera Plana, ¿no? Cuando nos enfrentamos a Félix Valdés. Y luego, cuando empezamos entre todos, nos enfrentamos
al gobernador, pues a López Nogales, que tuvo diferencias y pues por la forma de hacer crítica sobre, como tú dices, que nos gusta reírnos. Sí, sí, sí. Pues yo creo que dicen que la gota que derramó el vaso, ya cuando fue el chiste que platiqué del gobernador y su hijo, cuando el famoso rancho Los Amoles, pues, Sí, sí. lo platiqué al aire, pues. Entonces, que iba el gobernador con su hijo y luego ve abajo el rancho, lleno de vacas ahí, y le dice, oye, paise, ¿qué es eso que está abajo? Es ganado. ¿Cuál ganado? Es robado. Y eso se molesta. Y sí, Qué sensible. Qué sensible. Entonces, bueno, pues se vino ahí, presionaron para que nos sacaran de la caliente. Ese es un tema que el poder poco admite la crítica No, o la no, broma. no lo admite, nada. no lo admite. Nada más lo tienes que enaltecer, si no, no hay relación. No hay. Inmediatamente te etiquetan y te ponen del otro lado, ¿no? Te etiquetan Y a pegarle. Sí. A pegarle. En ese tiempo éramos panistas, ¿no? ¿Por qué? Porque le criticábamos a un gobierno Exacto. del PRI. Ahora nos dicen, ¿ustedes son priistas? ¿Por qué? Porque criticamos un gobierno del PAN. Pues vamos a ver, entonces yo creo que nos va a tocar ser panistas o perredistas en el sexenio que viene. A ver. O de Morena. A ver cómo se pone. No sé qué etiqueta nos vayan a poner. Yo creo que uno de los momentos más difíciles ha sido en esta administración, porque ustedes se han distinguido por una posición crítica prácticamente desde el inicio, ¿no? Y, digamos, son toda una referencia. El público que quería escuchar o ver otra realidad diferente a la que se platicaba en los medios donde había presencia oficial, tenía que ir entre todos. Y te voy a decir, pero nosotros guardamos siempre el respeto a la vida privada. Nunca nos metimos en la vida privada de la gente. Y no lo hemos hecho nunca. Otra cosa que nos funcionó es, para atender a la familia, que es nuestro público, sacamos la policíaca. O sea, de hecho, cuando aparece es que socialmente se requiere. Por ejemplo, un choque, volcamiento, es decirles, oye, señores, estamos manejando muy recio, es una advertencia social, pero no tenemos una sección policíaca, no tenemos sangre en nuestro sistema de noticias. Y cuando se les va, por ejemplo, en las otras plazas, le decimos, no pongan sangre, lo están viendo niños. Una nota que por ningún motivo entra es una violación de niños. Porque es traumático para el niño que en ese momento está viendo. Claro. Entonces, temas así de que podamos nosotros, digo, si quieren, alguien lo quiere ver y quiere ese tipo de escándalo, hay muchas opciones, Exacto, por fortuna sobra. aquí, y muy buenas y muy profesionales. Nosotros no manejamos ese concepto. Y en lo otro es criticamos la acción de gobierno, no la persona, lo que está pasando, ¿no? En ese momento. Entonces, eso, pero no les gusta. ¿Y cómo viven con este asunto de las filiaciones? Pues como tú dices, si pegas por un lado, te hacen del otro lado. Y si pegas del otro lado, te hacen de este lado. Terminas por no quedar bien con nadie. No termino bien con nadie, con los políticos, que es lo que no nos interesa. No hay fórmula. No nos interesan los políticos. No tienen lado. No, los políticos no nos interesa. La gente es lo que importa. Y ellos definirán. ¿Y ustedes qué hacen? ¿Investigación o cómo captan ese sentido? El trabajo de los reporteros, la información que te viene, que fluye mucha información. El olfato. El olfato, ya la experiencia que tienes. Y les digo que muchas cosas son como las películas de Pedro Infante, ya te las sabes de memoria. Las has visto tantas veces que ya te sabes el diálogo, te sabes lo que sigue, el guión y todo eso. Entonces, ¿cómo tener esa disciplina, Hilario, de todos los días salir con esas ganas, contento, a divertir? Porque debe haber momentos muy complejos, ¿no? No, claro, sí, pero uno tiene que diferenciar, ¿no? A la gente, lo que vive Hilario Lea, a la gente a lo mejor no le importa, pues, ¿me entiendes? Entonces, uno tiene que pensar en la gente. Entonces, si la mañana la gente, yo le digo, oye, ¿por qué en la mañana no dan noticias? No dicen, oye, ¿a qué hora van a dar noticias? Pues ahí está el Fano, le digo, ahí está las teclas. Véanla ya si quieren noticias. En la mañana, como alguien dijo, una vez me quedó muy claro, las mejores tortillas de maíz son las del Cerro de la Campana. Y una vez le pregunté cuál es el secreto a la señora, me dice, es que las tortillas las hago para comérmelas yo, me dice. Entonces yo las hago como a mí me gusta comer. Es otra cosa, el periodismo ha perdido identidad, ¿no? O sea, se ha vuelto una especie de compraventa de espacios, exagerando lo comercial, pero pierde identidad, pierde la razón de ser, de comunicar algo, dejar algo en la gente, ¿no? Entonces en la mañana tú estás apurado, porque todos nos estamos apurados. Sí. La gente está apurada, presionada.
Lo que menos quieres es ver catástrofe, quieres ver, o sea, ¿qué quieres? Cargar las pilas, salir con optimismo, llegar con optimismo a tu trabajo, a la escuela. Precisamente el momento de ahora en la semana, tuvimos la semana pasada, en este caso ahorita que estamos saliendo, un mensaje, ¿no? O sea, a mí me pareció alentadorcísimo, de un amigo que me pone, no me quiero ir a trabajar, está muy bueno esto. O sea, el hecho que digas, no me quiero ir a trabajar, Claro, entonces te dice, oye, pues estamos cumpliendo con el objetivo, ¿no? Exacto, De en la estás mañana, enganchando. carguen las pilas. Y otra váyanse con característica que optimismo. yo también les veo, Hilario, es que ustedes son intensamente interactivos con su audiencia. O sea, Eso lo sacan todo, todo sale. Y están platicando con ellos y les dan su espacio y rebotan y se contestan en el programa y después del programa en las redes sociales. También ¿no? seguimos. O sea, por ejemplo, yo no bloqueo a nadie, porque todo el mundo tiene derecho, le digo, es toma y daca, pues. Sí, o sea, sí, no sí, se vale. Tú decides. Sí, y otra cosa que no, de las reglas que nos impuso Engarrando Tapia es, tú no puedes decir algo en tu columna, ni lo puedes decir desde de atrás de las cámaras o de un micrófono, si no lo sostienes personalmente. O sea, si lo que dijiste, o sea, muchas veces hay quienes dicen, no, esto, pero a la hora que le pones al que criticas enfrente, como que se les arruga. Chiquito, ¿no? Entonces, yo por eso le he dicho a mis amigos, oye, te quiero hablar fulano de tal contigo. Le voy a decir lo mismo. ¿Para qué me invita? Exacto. Le voy a decir Si lo ya mismo. me invitan, si saben cómo soy. Entonces ya me conocen. Entonces le digo, ¿por qué? Porque tengo esa escuela. O sea, yo no digo nada que no pueda sostener enfrente. Entonces, por lo que veo, lo que me platicas, aunque la política es un asunto de peso, no es tan importante como la agenda de la gente común y corriente. Te pongo esto como estrategia. El primer año, los reporteros de nosotros no cubrimos fuentes, ni la fuente política. Porque para que el reportero... Nosotros en la mañana, porque todas las mañanas nuestros reporteros, por eso fijamos agenda noticiosa, es por temas, no es por fuente. Acudes a la dependencia para pedir información, pero no tienes ahí esclavizados a los reporteros. Es por temas, lo que la gente les interesa. Entonces, eso es lo que debe importar a la gente. Y eso a ustedes les da un poder muy importante porque los vuelve independientes, no Sí. dependen de los presupuestos públicos, No, por dependen de la parte comercial y eso es porque ustedes están influyendo, están captando este público, que es lo que les interesa a los anunciantes, ¿no? Entonces, A fin de digamos, es una muy buena estrategia de ser independientes y tener la dignidad y la capacidad de decir su propia verdad desde el ámbito del periodismo. Estamos hablando con Hilario Lea. Vamos a regresar un momento más aquí en Las Personas. Bien, estamos en Las Personas, estamos hablando con don Hilario Olea. Hilario, otra cosa que a ti te ha tocado ver son todas estas transformaciones, pero últimamente estamos viviendo un rompimiento total en la historia, ¿no? Sí, Con el nueva tema era. de las nuevas tecnologías. Nueva era. Éramos muchos y la abuela parió. Anda. Ahora tienes, según la última cifra, 52 millones de mexicanos que se creen reporteros y periodistas, y en Sonora cerca de 1.600.000 que en las redes sociales están participando. Todos los días reportean. Y te cuestionan, aunque tú tengas una fuente confiable, te dicen, no te creo, me la estás tratando de manipular. Sí, no, y incluso cada vez que hay un cambio de paradigmas en comunicación que se ha sucedido, se conoce como la etapa del caos, donde no hay reglas. Sí, sí. Entonces, a fin de cuentas, siempre terminan por prevalecer los profesionales, donde están, pero siempre y cuando evoluciones para poder entender la nueva forma de comunicación. Ahorita viene lo digital, vienen las redes sociales, viene la multimedia. O sea, hacia allá tenemos que tender, y los jóvenes, si quieren, tienen que tender hacia allá, pero tienen que ser profesionales. Fíjate que eso es muy importante. Alejandro Páez, sin embargo, decía algo. Sí es cierto, hay mucha gente que puede levantar una imagen, dar una opinión, pero no tiene ni la estructura, ni el talento, ni la verificación de fuentes que tiene un profesional. Jamás van a poder competir con ese valor. Sí, ¿no? Y luego muchos se dejan llevar por el escándalo, por lo sensacionalista, y al rato pues la gente empieza cuando ya la gente madura y empieza a saber usar la información de redes, va a empezar a esos que manejan escándalos o noticias absurdas. Exacto. Oye, que se acaban de robar un niño, que acaban de esto, ya supieron que está pasando esto. Son rumores, mitos urbanos que circulan en la red o informaciones sensacionalistas.
Pero la gente dice, ¿quién lo dijo? Exacto. Entonces, en el momento en quién lo dijo, ya va a empezar a cambiar. Y a mí me toca, ¿te acuerdas que hubo un par de casos aquí en Hermosillo sobre el tema de seguridad, de que había un problema y que estaban matando los narcos? Pues uno ve un montón de información y les llegan narraciones, audios, hasta algunos videos, pero uno acude a los profesionales en sus redes a ver qué están diciendo. Y si los profesionales no están diciendo, es otra vacilada. Lo que pasa es que ahorita, ¿qué sucede? Como colonistas del poder, mucha gente no se involucra en la cotidianidad. Entonces debemos que nosotros ver qué es lo que la gente está demandando de información en las redes, no lo que nosotros quisiéramos. Le queremos vender chamarras en julio a la gente, pues, o sea, oye, no la mueles. Toca solamente le raspado. Que la gente está muy informada. No, por eso. O sea, entonces, ya no la puedes manipular. O lo ves y dices, esta no me interesa. Exacto. Esta información ni me permite tomar decisiones, ni me genera un estado de ánimo, entonces no me interesa. Exacto. ¿Cómo ves tú el futuro, Hilario? ¿Qué se va a pasar en los próximos 10 años en materia de medios de comunicación? ¿Cómo lo imaginas con toda tu experiencia? Pues mira, Ray Bradbury en los 60s con la novela de Fahrenheit anticipó la multimedia, ¿no? Que desde tu casa ibas a tener una sala de redacción, que las 4 paredes iban a convertir ibas a estar comunicándote. Ya estamos ahí. Obviamente la generación que va entrando de los milenarios, de los que nacieron en el 90 para acá, nacieron adentro del Internet. Ahorita mi nieto que va a cumplir 7 años, él ve televisión, pero la televisión la agarra desde su tablet. Él programa lo que quiere ver desde su tablet. Exacto. O sea, los canales convencionales no le interesan. Entonces, esos niños van a crecer o ya están aquí, todo lo ven a través de una pantalla, todo lo ven a través de una tablet, de una computadora, y ahorita con los smartphones, para allá van. Entonces, si no entendemos que el paradigma de la comunicación ya cambió, ya los conceptos, las reglas, todo, ¿qué va a pasar con el periodista? Vamos a hacer recuerdos, ¿no? Vamos a hacer nostalgia, y al rato vamos a ver un poco de periodismo retro, ¿no? Y lean al Hilario Lea, si no. Si. Pero ¿qué va a ser una especie como que el periodista va a tener que cambiar y ser el que haga un planteamiento y que modere con los participantes la discusión del tema? Me refiero a participantes con la gente en las redes y demás. Y darles ese juego y estarlos orientando y debatiendo. Y pues sabiendo, como hacemos los editores, de 10 notas cuáles tienen fundamento y te quedas con 3, igual con los temas que se van a debatir. ¿Por qué? Porque entre ahí vas a encontrar falsedades, intereses, intencionalismos. Entonces tenemos que aprender a manejar esa información. Como te digo, me remito a eso. Si hay una información que no te permite tomar decisiones adecuadas, tú mismo lo vas a empezar o te genera estados de ánimo que en realidad te diste cuenta que eran falsos, o sea, que te lo generaron con información falsa. Al rato dices tú, ya no voy a seguir el rollo a esto. Exacto. Oye, Hilario, ¿qué va a pasar? ¿Va a desaparecer la radio, la televisión, los periódicos y todo va a permanecer en Internet o van a evolucionar? Yo creo que van a evolucionar como sistema, pero lo convencional, el radio como lo estamos viendo ahorita a través de aparatos de radio, ya no se va a escuchar, ¿no? Va a ser muy difícil. Ya la gente lo usa para escuchar música y bajado vía Internet, pues la música. Entonces, para allá van. Ahorita lo vemos todavía, los únicos aparatos que están en oferta en las mueblerías son los que tienen cassette todavía. Porque ¿quién tiene cassette, por el amor de Dios? ¿No? Entonces ya, hacia allá vamos. Yo tengo un montón de colección de música para relajarse mientras estás trabajando, pues ya no la uso. Ya entro a un lugar donde está toda la música. Sí. O sea, el modelo es totalmente diferente. Entonces ya cambió, ya el Internet te está supliendo todo. Ya no necesitas leer 20 libros para conocer un tema. Ya con meterte a Google ya lo tienes, ¿no? ¿Y cuál sería la recomendación para esos nuevos periodistas que, como tú en su tiempo, se querían comer el mundo, en este momento de esa disrupción que tenemos? ¿Qué les recomendarías? Pues mira, lo mismo que recomendó Ray Bradbury, ¿no? Dice, si tú quieres, por cada palabra que tú escribas, debes de practicarla 1000 veces, 1000 palabras. Y por cada palabra que practiques, debes leer 1000 palabras. O sea, eso no va a cambiar.
que en lugar de ser una fuente de un libro o una biblioteca, ahora la fuente va a ser la computadora. Pero tienes que leer lo importante, o sea, lo verdadero, o sea, no dejarte llevar por la telebasura o por lo que anda circulando en redes que son puros mitos urbanos. Sí. Entonces, la cultura no va a seguir siendo fundamental en un periodista. Si el periodista no se prepara, informativamente hablando, el primero que tiene que informar es el periodista para luego informar correctamente. Si no es así, lo único que va a ser un troll más, un visitante de las redes más. De vida corta. De vida corta, en donde va a perder credibilidad en muy poco tiempo, ¿no? Entonces, la formación del periodista va a ser igual, así sea dentro de 10, 15, 20 años, que tenga otra super innovación, en donde ya traigas hasta los lentes, ¿no? O sea, donde lo que puedas mandar, estar hablando. Ahorita puedes dictar una nota y se va poniendo por escrito, ¿no? Totalmente. Pero tiene que saber lo que va a decir. Y para saber lo que vas a decir, tienes que haber leído, tienes que haber debatido y tienes que enfrentar la realidad cara a cara. Eso sí no se va a poder evitar, ¿eh? Si no enfrentas la realidad cara a cara, o sea, no vas a poder trabajar por referencias. Porque la referencia es chisme, pues. El me dijeron es chisme. Sí. El estar ahí, el confirmar, el ser testigo de la historia, eso lo tiene que tener el reportero. Y debe buscarlo. El reportero debe ser ambicioso. O sea, y pensar más en el mediano y largo plazo de su prestigio, ¿no? Claro. No en el corto, ¿no? Sobre todo, invertirle a tu prestigio. Muchas veces hay que sacrificar muchas cosas. Oye, Larry, pues tú, sin lugar a dudas, eres una referencia, pero, a ver, ayúdame a identificar gente que podrían ser los grandes periodistas actualmente de Sonora. ¿Quiénes serían desde tu punto de vista, 5 periodistas que son dignos de reconocer por el trabajo que están haciendo, aunque sean en diferentes áreas? Pues sí, ¿qué te diré? Pues mira, es que a ti bote pronto, cada quien tiene su enfoque, ¿no? Pero ahorita hay los jóvenes que están haciendo sus pininos en portales, ¿no? En portales. O sea, por Germán Contreras, por ejemplo, hace un esfuerzo, él en portales está haciendo muy interesante. El Pajarito, que le llaman Omar de la Vara, él tiene increíble el ejercicio que está haciendo en Facebook. Lo que está Soledad Durazo, lo que está haciendo ahorita también, ya dando el salto. Multiplataforma, ¿no? Soledad. O sea, entonces esa gente, claro, va a haber cronistas del poder, ¿no? Que van a tener su prestigio en la política. Pero te digo, el periodismo amplio, ese tiene que tomar ese riesgo de ir hacia el periodismo amplio, dejarse de cronicar el poder. Pues. Entonces entiendo que los tiempos pueden cambiar la situación, pero hay cosas que permanecen. Primero, el sentido de convicción. Te tiene que gustar, tienes que amar este trabajo. Es vocacional. O sea, si no aguantas. No eres periodista de horario, pues tú eres periodista las 24 horas del día. Segundo, el tema de cultura, de leer, de entender, de informarte para poder informar. Y leer. ¿No? Y la historia es la gran maestra, ¿no? Exacto. Tienes que leer lo que otros ya pensaron por ti. Y entiendo que la tercera es entender que los cambios son oportunidades y que hay que aprovecharlos, divertirse y aprender y crecer, ¿no? Totalmente. No pasa nada, ¿no? No duele. No duele. Sí, no duele quedarse obsoleto, ser extinguido, ser gente que no puede seguir, pues, ¿no? Sí, no, y sumarte a la ola, pues a la ola de la comunicación, la ola que viene. Entonces, digo, es lo más importante. Digo, yo batallo para mandar un mensaje y veo a los chamacos que escriben a una velocidad impresionante, pero estoy mandando el mensaje. Yo le prohíbo, por ejemplo, a mis hijos que usan el teléfono y están así, sin verlo, platicando conmigo y están escribiendo, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Ahora, tú ves lo que escriben y dices tú, caray, pues los mensajes están estructurados a la velocidad con que están haciendo las cosas. Pero por eso van a venir los profesionales, ¿no? El referente profesional. Un gran cambio tiene que haber en las escuelas de comunicación, ¿no? Ya los programas que se tenían anteriormente hay que rehacerlos totalmente, ¿no? Y ahora viene una generación de políticos que, igual que está pasando con los periodistas y con las generaciones sociales, que es de los sectores sociales, que están haciendo dentro de las redes. Sí. Entonces, así van a pensar. Sí. Entonces, así van a pensar. Sí, y hay casos, pues, el que más paradigmático del Bronco, pues que hizo su campaña fuera de los medios tradicionales. El partido ese de Barcelona, pues, que en redes sociales ganaron. O sea, Podemos y demás. Esta primavera en Egipto, ¿no? La primavera,
donde con redes sociales hubo un cambio de sistema político. Pues Hilario, yo te quiero reconocer varias cosas. Primero, pues una trayectoria de frente a todos. O sea, te han tocado buenas, peores y más que peores, pero has mantenido tu imagen, tu profesionalismo, tu voz, que es muy importante. Hay muchos que se quiebran frente al poder y tú has permanecido. Segundo, que eres un ejemplo de constancia, de superación. A ti no te hacen menos los cambios, al contrario, te veo echado para adelante, te veo disfrutando las redes sociales, te veo preguntando de lo que viene. Y la tercera, que es lo más importante, ese gran respeto y aprecio por tomar la agenda de la gente. Porque también tenemos un problema de representación, no solamente en la política, en los medios. En los medios. Se platican cada cosa que es totalmente banal, inservible, cuando hay tantos temas que a la gente le interesan. Y tú eres de los pocos que hacen suyo esos temas y hacen suyo esa molestia, esa indignación por cosas que suceden, ¿no? Que no es criticar a la persona, son cosas que suceden, que tienen que ser solucionadas, ¿no? Y tienes que darle voz a esa gente que quiere que le den voz. Entonces, bueno, pues, y aguantar vara, ¿no? Sí. Si se enojan, pues que se enojen. Que se enojen. ¿no? Pero hay que hacer las cosas bien. De verdad que muchas felicidades. Gracias por la oportunidad de poderte entrevistar. Y sabes que te tengo un gran respeto, no solamente en lo profesional, sino un gran aprecio en lo humano y en lo personal. Es un orgullo ser tu amigo. Estas 30 libras de aire. Muchas gracias. Pues yo soy Marco Paz, estamos aquí en Las Personas y hoy tuvimos el privilegio de entrevistar a una persona totalmente paradigmática en el tema de comunicación, no solamente de antes, de hoy, sino seguramente en el futuro. Hilario Lea. Muchas gracias, nos vemos en la próxima emisión.